Buenas noches, licenciada Erika. Soy Damaris Felacio y esta es mi exposición sobre el presidente Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez nació en Bello, Antioquia, el 23 de abril de 1855 en Bogotá y murió el 3 de abril de 1927. Fue un escritor y político colombiano que desempeñó el cargo de presidente de la República en el periodo comprendido entre los años 1918 y 1921. Nació en un hogar humilde de Hatoviejo, que hoy en día es Bello. Era el 23 de abril de 1855. Es hijo de José María Barrientos Jaramillo y Rosalía Suárez. A continuación veremos unas imágenes de Marco Fidel Suárez y de su madre Rosalía Suárez. En 1880 llegó a Bogotá y se presentó con sus recomendaciones en el Colegio del Espíritu Santo, dirigido por los destacados académicos Sergio Arboleda y Carlos Martínez Silva. Fue aceptado y de 1880 a 1884 se desempeñó simultáneamente como alumno y profesor. El 12 de abril de 1881, a los 26 años de edad, entró en la puerta grande de la vida literaria al ser premiado por la Academia Colombiana de la Lengua por un ensayo sobre la gramática castellana de don Andrés Bello. A partir del año 1896, Suárez se adentró en el mundo de la política tan ajeno a su espíritu y a su carácter. Ese mundo exigía un temperamento que no era el suyo. Siempre se sintió perdido en una selva donde sus palabras eran malinterpretadas y sus motivos distorsionados. También fue motivo de felicidad el nacimiento de su hijo Gabriel y el fallecimiento muy poco después de su esposa Isabel, a quien adoraba mucho. En ese momento, Marco Fidel Suárez tuvo que tomar una de las etapas más difíciles de su vida. El 31 de julio de 1900 cayó el presidente San Clemente y asumió el poder de vicepresidente. Suárez dejó el ministerio a su cargo como protesta ante lo que consideró un golpe de Estado. En 1917, la mayoría del conservador del Congreso lanzó la candidatura de Suárez a la presidencia. El 12 de agosto se llevó a cabo una manifestación pública del respaldo de la dicha candidatura y al aceptar dijo: "El suelo de Colombia es estéril para la simiente de la arbitrariedad". Poco después, el 14 de octubre de 1918, de nuevo, la tragedia tocaría la más íntima fibra de Suárez. En Pittsburgh, Estados Unidos, a la edad de 19 años, moría su hijo Gabriel Suárez Orrantía, víctima de la gripe española, la que ocasionó estragos en el mundo entero. Había llegado a ese país 2 años antes para estudiar ingeniería eléctrica. Uno de sus ministros de la presidencia fue ministro de Gobierno Pedro Antonio Molina en 1918 y Aristóbulo Archila en 1921. Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Holguín Mayarino en 1918, Leurano García Ortiz en 1920 a 1921 y José Vicente Concha en 1921. Ministro de Haciendas Carlos Vázquez de la Torre en 1918 y Pedro Justo Berrío en 1921. Ministro de Guerra Jorge Roa en 1918 a 1921. Ministro de Agricultura y Comercio Simón Araujo en 1918 y Jesús del Corral en 1919 a 1921. Ministro de Tesoro Pedro López en 1918, Jorge Ancísar en 1918 a 1919 y José María Pasos en 1920 a 1921. Su renuncia. El día 9 de noviembre de 1921, Suárez invitó al presidente del Senado a una misiva en la que le hacía saber su determinación de separarse de la presidencia.
2 días después hizo efectiva su separación y asumió el primer mando designado, Jorge Holguín. El 24 de diciembre fue sancionada la ley en 1921, mediante la cual se aprobaba el Tratado de los Estados Unidos. El 30 de marzo de 1922, Suárez ofreció al ministro de Relaciones Exteriores entregar las condecoraciones que había recibido a los gobiernos de Italia y España y Venezuela. Don Marco Fidel había escrito un folleto en el que defendía de las vehementes acusaciones que le había preferido la congresista Laurano Gómez, folleto que fue impreso en los talleres de los padres salesianos. De allí fue robado y a los originales fueron a parar a manos de Gómez, quien los publicó, no sin agregar una foto de sí mismo y una nota explicativa de la manera misteriosa como sus escritos habían llegado a su poder. A continuación veremos unas imágenes de una estampilla con la imagen de Marco Fidel Suárez en su tiempo de presidencia y una imagen del pueblo cuando iba pasando Marco Fidel Suárez con sus ministros. Profesora Erika, muchas gracias.